Y vamos, un día más con Locutados. Hoy, Ucrania. Venga, que empezamos este segundo viaje hacia la historia de Ucrania en la Revolución Naranja. Y con un protagonista. Este protagonista. La historia de Yushchenko empieza antes de ser presidente de Ucrania. Ya era conocido en la política ucraniana, pero no es hasta 2004 cuando se lanza a luchar por la presidencia del país. Y casi no lo cuenta. Fue envenenado. Decía en la primera parte que la victoria de Yushchenko era el inicio del cabreo de Putin, pero no. En realidad Putin lo que intentó fue no cabrearse. Dicen las malas lenguas y la fiscalía ucraniana que el veneno encontrado en la sangre de Yushchenko fue desarrollado o en Estados Unidos o en Rusia. Yo creo que las malas lenguas lo único que han hecho es atar cabos. La cosa es que se data el envenenamiento el 5 de septiembre de 2004. Casualmente aquel día Yushchenko cenaba, él creía que tranquilamente, con el SBU, los servicios secretos ucranianos. Y vosotros diréis, pues no lo entiendo, pero es que os falta un detalle. El SBU son herederos directos de la antigua KGB soviética. Yo creo, sin temor a equivocarme, que por esto siempre se ha culpado a Rusia del envenenamiento. Pero he de decir en su defensa que nunca se demostró. El veneno aquel, por cierto, no era ninguna broma. Al parecer habría ingerido TCDD, una dioxina que se encontraba en su sangre en cantidades 1000 veces superiores al índice normal. Años después, de hecho, el 50% de esa dioxina seguía en el cuerpo de Yushchenko, que ha tenido que someterse a 25 operaciones. El propio Yushchenko habló del episodio con la BBC en el 2018, un testimonio sin desperdicio. Breve pausa. Os dejo el enlace en la descripción porque merece la pena verlo. Y la oposición no dudó en utilizar la indisposición de Yushchenko como arma arrojadiza. Llegaron a decir incluso que era el resultado de su afición a la bebida. Con los líos del este, lo nuestro hasta parece normal. Pero volvamos a la Revolución Naranja, que yo diría que fue la respuesta al segundo intento de evitar el cabreo de Putin. La cosa ya os adelanto que volvió a salir mal. Yushchenko obtuvo el mayor porcentaje de votos de las presidenciales en una primera vuelta, por encima de Yanukovych, que era el candidato cercano a Moscú. Pero contra todo pronóstico, en la segunda vuelta ganó este último. La gente debió flipar mucho con el asunto y a tanto llegó el flipe que salieron a la calle y de ahí salió la revolución. La cosa se puso tan fea que los jueces vieron indicios de fraude y mandaron repetir la segunda vuelta. Esta ya sí vino sin sorpresas y finalmente, en enero de 2005, Yushchenko fue proclamado presidente de Ucrania. Lo de naranja, por cierto, era por lo del color electoral del presidente. Y vino con muchas ganas e hizo cambios importantes, entre ellos el acercamiento a Europa de una manera formal. Pero su asignatura pendiente fue la economía, casualmente muy ligada a Rusia. Y aquí abrimos nueva etapa, el Euromaidán. Y agarraos fuerte que vienen curvas. Los años de Yushchenko tuvieron sus más y sus menos. No fue todo de color de rosa porque nunca todo el campo es orégano. Ahí hay inestabilidad política por mil, corrupción, cosillas feas de quien tiene o no más poder. 5 años completitos. El escenario era perfecto para que la gente empezase a enfadarse mucho y que las siguientes presidenciales, y esta vez parece que sin trampa ni cartón, quien gana ya es Yanukovych, el prorruso aquel que quiso subir al poder con malas artes 5 años antes. Durante el lapsus proeuropeo ya se movieron los hilos para que Ucrania fuese parte de Europa y para ganar las elecciones, Yanukovych pues dijo que sí, que él seguiría el mismo camino, pero naranjas. Cuando la cosita estaba a punto de caramelo, en noviembre de 2013, Yanukovych sale y dice que las negociaciones con Europa se han roto y que a cambio Ucrania a partir de ahora sería miembro de la Unión Aduanera Euroasiática, con Rusia como integrante estrella. No sé por qué dicen que los rusos tuvieron algo que ver con este giro de guión inesperado. Pues nada, revolución al canto. Al día siguiente del anuncio, la gente sale en tropel y se reúne en la plaza de Maidán, en Kiev, en protesta por la ruptura de las negociaciones con Europa. Cientos de miles de personas.
Ellos y la parte opositora del gobierno, que aprovecharon el tirón y diariamente daban mítines por doquier. Pero no solo ellos. Al asunto se le unieron sindicatos, la iglesia, los representantes de minorías étnicas, en fin, un todos a una. Y la cosa se iba intensificando con los días. Y aquí nace el Euromaidán, que más tarde se convirtió en la Revolución de la Dignidad, que es algo como un 15M a la ucraniana, con su acampada en la plaza de Maidán incluida. Aquello no fue muy bien visto por Yanukovych y acabó por dictar leyes que imponían, entre otras cosas, penas para los manifestantes y la prohibición de colocar tiendas de campaña, entre otras cosas. Lo que entendieron los manifestantes con esto es que se estaba limitando su derecho a la protesta, así que la cosa fue a más, y en una de estas manifestaciones mueren 5 personas. Y con esto, lejos de parar, la revuelta se expandió al centro y al oeste del país, y hubo incluso algunos asentamientos en el este. Ya la cosa no iba a exigir al gobierno que volviese a las negociaciones con Europa. Ya directamente lo que se pedía era que se fuese el gobierno por el mismo sitio por donde había venido. Y algo se consigue. El primer ministro dimite y el Parlamento deroga las leyes contra manifestaciones aprobadas semanas antes. Pero no calmaron los ánimos. Y el 20 de febrero hubo un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que acabó con nada más y nada menos que 60 muertos. Y este ya fue el punto y final. Gobierno y oposición se reúnen y acuerdan adelantar las elecciones, nombrar un gobierno de transición, volver a la Constitución de 2004 de Ucrania y frenar la violencia. Esto el 21 de febrero. Y esa misma noche Yanukovych desaparece en el mapa. Así que al día siguiente la Rada Suprema, lo que viene siendo el Congreso de los Diputados a la ucraniana, lo cesa por abandono de sus funciones constitucionales y se acuerda que el presidente del Parlamento sea el proeuropeo Turchinov, quien sería el primer ministro en funciones hasta la celebración de elecciones. Unos días después, Yanukovych aparece misteriosamente en Rusia y denuncia un golpe de Estado. Y aquí es cuando se abre nuestro nuevo capítulo, Crimea. Pero antes, para entender los sucesos posteriores, es necesario explicar una cosa. Antes del Euromaidán, la situación estaba muy dividida en Ucrania y de manera muy desigual. En principio, si se hubiese celebrado un referéndum de adhesión a la Unión Europea, el 45% hubiese dicho que sí, pero el 28% hubiese dicho que no. Aunque lo más llamativo estaba en los indecisos y los que no participarían, y superaba la cuarta parte de la población. Es decir, aquí hay casi un 50-50. Si miramos por zonas, la cosa se esclarece aún más. En el este y en el sur, hoy zonas de conflicto, la mayoría de los habitantes no querrían la unión con Europa. Y esto tiene su sentido más allá del propiamente étnico. En 2013, la industria ucraniana, afincada entre Crimea y el Donbass, dependía básicamente de Rusia para subsistir. La mitad del PIB ucraniano viene de la industria, y de esto viven el 50% de los ciudadanos. Económicamente, firmar una unión con Europa para el sur y para el este sería renunciar a su base de ingresos. Pero la decisión de Yanukovych no estaba solo en estos datos, también tiene su sentido político. La mitad de su electorado votaría en contra de la Unión Europea y solo un 30% lo haría a favor. Pero si hablásemos de la Unión Aduanera Euroasiática, los datos son aplastantes. Más del 75% de sus votantes dirían que sí. Datos, por cierto, que no me he sacado yo de la mangucha. Estaban incluso en ucraniano. Son de la Fundación Iniciativas Democráticas Ilko Kucheriv. Y no me diréis que no tienen lo suyo. Y después de este paréntesis hablaremos de Crimea, aunque lo haremos en una tercera entrega. Y ya sabéis, vuestra es la información y vuestra también la responsabilidad sobre ella. Nos vemos en el siguiente Locutados. Sed muy felices.